Blanco o negro para la moda, Argentina o Brasil para el fútbol, o Newell's o Central para los que son de mi ciudad. Antes era radio o TV en medios, pero bueno, ahora podemos decir ya que cambió y sería radio o canal de streaming. O podemos decir que una radio y un canal de streaming es lo mismo. O son medios primos, como los llamamos en este episodio. Bienvenidos a este nuevo Locucionar Podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Locucionar Podcast, donde hablaremos de estrategias, innovación y tendencias del mundo de la radio. Si sos propietario de una emisora, si estás en la industria de la comunicación, si querés escuchar el contenido del que sin duda podrás extraer ideas que te ayuden a inspirarte, te invitamos a quedarte y formar parte. Hoy comenzamos con un dilema, con una incógnita a resolver, ¿no? Un tema para conversar sobre lo que antes era la radio, porque, claro, si ahora la radio tiene cámaras en sus estudios, sería casi un canal de streaming. Bueno, hoy vamos a conversar un poco de este nuevo mundo que se está abriendo desde hace unos años. Hoy que estamos grabando este podcast, podemos decir que con el comienzo de la pandemia se comenzó a masificar esta nueva industria. Yo me voy a permitir citar a quien para mí fue el precursor absoluto de esto, por lo menos en Argentina, y pido disculpas si en base a mis conocimientos no estoy teniendo en cuenta a alguien, pero para mí todo comenzó con el 1, con Mario Pergolini, y su Vorterix allá por el año 2012. ¿Qué les parece? ¿Estoy en lo cierto? En aquel entonces Internet no era una ayuda para todo el mundo, era bastante deficiente en las diferentes ciudades, localidades, en las distintas provincias de por lo menos los países de Latinoamérica. Las costumbres tampoco ayudaban, la gente aún seguía siendo un tanto reacia a poder estar encontrando la radio en plataformas, pero con el correr del tiempo y gracias a diversas circunstancias, plataformas como Luzu o, bueno, luego los cientos, ¿no?, de canales que vinieron, hicieron que las plataformas de streaming sean el medio de comunicación que es más relevante en estos días. ¿Qué les parece? Por lo menos es mi opinión. Yo no logro percibir que la gente esté teniendo en cuenta canales de televisión como lo hacía antes, y las radios sigue siendo, por supuesto, el medio base donde aquel que siempre escucha a una radio en particular lo sigue haciendo. Pero las plataformas de streaming hoy tienen un protagonismo que realmente sorprende. Ahora bien, la mesa de conductores en los canales de streaming, los brazos, los micrófonos, los brazos de los micrófonos, que se usan en la gran mayoría de los canales, eso es radio. O sea, estamos hablando de la radio del presente, del futuro, quizás con sus posibles mutaciones, pero radio en fin. La radio que se ve, como citábamos en un podcast anterior, ¿recuerdan? Los que no lo escucharon, bueno, los invitamos a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con la radio tradicional? ¿Cuánto tiempo más creen que va a tener vida? ¿Dejará de existir la radio que siempre nos acompañó? En Locucionar creemos que todo lo que nosotros generemos, que siempre hay que evolucionar. En todos los sentidos de la vida. Ayer podía algo ser exitoso, pero no porque lo fue, lo seguirá siendo si no nos actualizamos. Y la verdad es que la radio debería estar en donde su audiencia está. Unos años atrás, interpretábamos que el streaming era solo para jóvenes, ¿recuerdan? Y la verdad es que ya está comprobado que hoy día no tiene edad. Los canales de streaming, claro que nos dan la posibilidad de segmentar y realizar contenido on demand. Tengamos en cuenta el poder que tiene esta alternativa del oyente poder escuchar el programa cuando tiene posibilidad de escucharlo y no solamente quedarse con la versión del vivo. Y también podríamos decir que el streaming, si bien puede estar apuntado para un público quizás menos masivo y más de nicho, y la radio ahí puede encontrar un buen diferenciador, cuestiones como por ejemplo saber la cantidad de reproducciones o de view que está teniendo un programa en particular gracias a estar transmitiendo a través de un canal de streaming, no tiene precio. O mejor dicho, sí, tiene un precio realmente muy importante al momento de tener que vender tu emisora.
No es lo mismo que tu departamento de ventas visite un anunciante diciéndole que sos la radio más escuchada, a poder demostrarle a través de tu propio canal de YouTube o de tu plataforma de streaming la cantidad de visualizaciones que tienen tus programas. Digamos que la radio tradicional, esa famosa compañera que siempre está y te acompaña todo el día, debería seguir manteniendo el formato de compañía. Y quizás los canales de streaming pasen a competir más con un canal de televisión. Podemos ver los canales de streaming entonces como un híbrido entre radio y canal de TV. Muy interesante, ¿eh? Ojo. Tengamos en cuenta que esto permitiría que cualquier persona pueda tener entonces su propio canal y no tener que depender de determinadas cuestiones legales que habiliten esa posibilidad, por lo menos hasta el día de hoy. Si queremos ser un poco más abarcativos, porque se estarán dando cuenta que no estamos metiendo en este problema familiar, en estos primos entre radio y televisión, por ejemplo, a los podcasts, para los que buscan solo contenidos, o las plataformas de streaming como Spotify para los que buscan escuchar solo música. ¿Podemos decir entonces que la familia es más grande aún y hay más primos? Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Hoy nos estamos concentrando en una familia núcleo más reducida y la idea de que aquellos que cuentan con, en la actualidad, digamos, con una radio tradicional, evalúen el mutar y sumar tecnología para ya no solo transmitir audio mediante su dial y mediante su streaming, sino también imagen. Plataformas como YouTube o Twitch son las más conocidas, pero claro, hay que tener en cuenta también la inteligencia, la posibilidad que podés utilizar de utilizar tu propia plataforma de streaming de audio y video para que no estés, digamos que, limitado en tu contenido, ya que ciertos temas, ciertas palabras, logran contar con censura en plataformas como YouTube. O bien, por ejemplo, hablar de los derechos de copyright ante determinados temas a mostrar o música a hacer escuchar. Hacer que tus oyentes actuales, que ya conocen tu imagen por tus redes, ya no sos más vos como conductor una incógnita y poder la gente imaginar tu rostro en base a tu voz, eso ya obviamente lo tenemos que sacar de la escena romántica de la radio y entender que ya no es más así. Entonces, que además puedan verte en vivo mientras te escuchan, mientras que estás trabajando, tiene un plus. El transformar la cabina de la radio en una sala donde también se puedan mostrar lo que es la radio, lograría activar otros sentidos. Y no solamente a los oyentes, sino también a los comerciantes. ¿Qué opinan? Sus anunciantes, además de escuchar su publicidad en audio, pueden ver en graph, en zócalos, en spots animados mínimamente, ¿no? El comercial con el que están pautando en tu medio. ¿No aportaría mucho más? ¿Cuántas cosas para evaluar, no? ¿Se animarían a dar este gran salto? ¿Qué los frenaría? ¿La inversión? En cuanto a esto, creo que hay que apelar mucho a la creatividad y no solo para ahorrar, sino también para diferenciarse. Digo, porque todos los estudios deben ser iguales. Hagamos un relevamiento de los diferentes canales de streaming y podemos ver que la gran mayoría cuentan con una hermosa mesa de trabajo, en algunos casos en forma circular, en otras en forma de mostrador. Pero ¿por qué no vamos a otro formato? Hay algunos canales que ya se han animado y en vez que apelar a este tipo de formato, van a un formato de living, donde hay sillones, donde se encuentran como en un hogar, donde están de otra manera conversando, que es un poco la intención que también quieren demostrar, la sencillez, la comodidad con la que se encuentra el equipo de trabajo. Lo cierto es que tener hoy una emisora de radio tradicional nos pone en una encrucijada y una decisión que, o digo, soy fiel a mi estilo, o me subo al tren, que aún hay lugar. Bueno, en realidad esto es para pensarlo, para debatirlo con tus socios, con tus oyentes, con tus colaboradores, con tu almohada y ver si esta reflexión ayuda a tomar una decisión como una posibilidad de crecimiento o diferencial en tu zona,
como un planteo para hacerse y no subestimar a estas plataformas que realmente están cada vez ganando más oyentes a los distintos medios y que el tuyo puede ser dentro de muy poco tiempo seguramente uno más. Amigos, gracias por habernos acompañado. Hoy fue un tema de conversación, de debate, de reflexión que sin lugar a dudas más de uno, si logra animarse a incursionar en esto, si aún no lo han hecho, en locucionar.com podrán encontrar más asesoramiento para llevar el medio actual de comunicación que tienen, como siempre decimos, a otro nivel. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta aquí, Locucionar Podcast. Ideas y estrategias innovadoras para potenciar tu emisora. Si querés profundizar más de lo que escuchaste aquí, podés buscarnos en www.locucionar.com. Hasta el próximo episodio.